Gracias, presidenta. Voy a intentar por ahí pensar un poco, porque las normas urbanísticas son de por sí ya complejas. Digamos, se nombran acá el FOS, el FIS, ¿verdad? Y la verdad que no se termina entendiendo mucho de qué estamos hablando. Y la verdad que las normas urbanísticas son, y yo lo digo siempre, el lugar donde más poder tiene una ciudad. Digamos, no define la política macroeconómica de un país, no tiene potestades sobre la educación, sobre la seguridad, sobre la salud, pero sí tiene el monopolio absoluto sobre las normas urbanísticas. Que las normas urbanísticas, por más que se escuchen muy complejas, después tienen un impacto en nuestra vida cotidiana porque le dan la forma al lugar donde habitamos la gran mayoría de las personas. De hecho, Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo. Y tenemos, desde las ciudades y desde los consejos municipales más específicamente, la potestad de definir qué se hace y qué no se hace en un territorio. Y el urbanismo en sí es una ciencia muy compleja porque con muy poquitos elementos tiene que hacer grandes cosas. Es decir, el urbanismo con pocas herramientas, como son todas físicas, el volumen, la altura, digamos, con determinadas restricciones, le tiene que dar forma a una ciudad que en definitiva después no construye, porque mayoritariamente la ciudad no la construye el Estado. El Estado hace algunas cosas, pero después, entre la gente, el mercado va tomando forma. Entonces ya de por sí es muy complejo cómo imaginar una ciudad manejando dos o tres variables, la altura, el volumen, la superficie. O sea, es imaginar algo que después va a terminar sucediendo a lo largo del tiempo y en el largo plazo, lo cual le suma otras complejidades. Y si esa complejidad del urbanismo como ciencia le sumamos la complejidad de la política, la puja de intereses, bueno, ahí se va haciendo cada vez más difícil y más inentendible muchas veces para el que está escuchando. Se decía antes que esta ordenanza, en realidad, creo que mal llamada, Fisherton, porque cuando decimos Fisherton, no, la gente del Rosarina común lo que se imagina es calle Córdoba, Eva Perón, de los dos lados, eso es Fisherton. Bueno, esta ordenanza no es solamente eso. Esta ordenanza estamos cambiando indicadores urbanísticos de 950 hectáreas. Es, como se dijo antes, el 5% del total de la superficie de la ciudad de Rosario. Es un pedazo de ciudad enorme. Y además la de mayor crecimiento en términos urbanos de los últimos años. Por ende, es una ordenanza muy importante. Y hay un elemento importante que no se dijo hasta ahora. Esta es la primera vez, por lo menos desde que estamos en el Consejo, que estamos modificando una ordenanza general. Es decir, que no estamos votando excepciones a empresarios particulares, de proyectos particulares, que es la gran crítica que tenemos desde que entramos en el 2015, que nos dedicamos a hacer excepciones, que hay una norma general para el común de los mortales, para los vecinos comunes y corrientes, y para algunos hay una norma especial que se la aprobamos acá. Acá estamos haciendo todo lo contrario. Por ende, el argumento de la transparencia y demás es todo lo contrario. Estamos poniendo una norma que le rige a todo el mundo igual. Al que heredó un terreno de su abuela de 10 por 30 o a un mega empresario que compró 10 hectáreas. Es la misma regla para los dos. Eso para mí es fundamental y hasta ahora no se había dicho. Estamos tratando una norma general. ¿Por qué es complejo las normas urbanísticas? Porque es un juego de limitantes y promociones. Si nosotros dejamos que cada uno, por ser propietario de un terreno, haga lo que quiera y no le ponemos ninguna limitación, construimos una ciudad que es invivible. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si vos tenés una manzana que está dividido en lotes y vos permitís que los dueños de esos lotes construyan un edificio de punta a punta del lote y no le ponés ninguna restricción que haga deslinde, que haga nada, ni la altura, esa persona naturalmente, por una cuestión de maximizar la ganancia, de aprovechar el terreno, va a construir el terreno de punta a punta. Y el de al lado va a hacer lo mismo, y el de al lado lo mismo, y el de al lado lo mismo. Entonces, el resultado de no poner una limitante urbanística es que va a tener un bodoque de 1 hectárea totalmente cerrada. Y los departamentos no van a ventilar, no se va a poder vivir.
para eso surgen las normas urbanísticas, para decir, más allá de lo que quiera hacer el propietario de ese terreno, tenemos que ver cómo vivimos en conjunto. Es una forma de gobernar el territorio, poner límites para que pueda haber una convivencia armónica. Por ende, al que vos le pones límite, no le va a gustar mucho que vos le pongas un límite. Entonces, por otro lado, cuando vos querés promover, si le vas a preguntar al vecino lindero si prefiere que le construyan al lado o que no le construyan, siempre te va a decir que no, porque nadie quiere que le construyan nada al lado. Entonces, por ese criterio tampoco se podría promover ninguna zona de la ciudad. Por ende, en cualquier norma urbanística es imposible dejar conformes a todos los actores. Gobernar se trata de poner el interés colectivo por arriba de los dos intereses individuales, del que quiere que no se haga nada y del que quiere que se haga todo. Digo esto que parece de sentido común, pero es fundamental a la hora de entender qué estamos votando. Hay que poner interés colectivo por sobre el interés individual. Insisto, con algo fundamental, que es qué forma toma el lugar donde vamos a vivir. Decimos que estamos votando una norma general, y algo muy importante también de por qué son fundamentales las normas generales, que las normas generales lo necesitan aquellos que tienen menos poder. Los más poderosos nunca quieren una norma general, porque tienen el poder de su propia fuerza. Los que tienen menos poder necesitan tener una ley general. Y hay dos formas, el debate que se daba antes, de legislar desde este Consejo, que ya lo discutimos hace algunas sesiones. Tenemos dos maneras de legislar. Aquellos que tenemos la aspiración de gobernar la ciudad, ante una propuesta tan fundamental como cambiar los indicadores del 5% de la ciudad que viene de la Intendencia, uno puede hacer dos cosas. Si se ve gobernando esta ciudad, lo que intenta es ese mensaje que manda la Intendencia, que no es el que hubiéramos mandado nosotros si gobernáramos, seguramente no hubiese sido igual, intentar mejorarlo lo más posible, porque nos vemos gobernando en el futuro con esta norma, más allá de los cambios que se puedan hacer. Otra forma de legislar es decir, como yo no mando este mensaje, me opongo directamente. Y acá hay una cuestión fundamental. Y para que sepan, aquellos habitantes del 5% del territorio de la zona noroeste de la ciudad, cada una de las mejoras que logramos del mensaje original, que fueron muchísimas, la logramos por los que votamos a favor, no por los que votaron en contra. Eso a mí me parece central. Central. O sea, todas las mejoras para proteger determinados entornos y determinadas peticiones de los habitantes del noroeste se logró porque nos pusimos a trabajar un montón de gente que pensamos distinto, porque esta norma va a regir el futuro de un sector importante de la ciudad por los próximos años. Entonces eso me parece un dato importante. ¿Qué busca esta norma que estamos votando ahora? Que es un poco la voluntad de la Intendencia y un poco lo que logramos acá. Hay un elemento que no se dijo hasta el momento, que es el argumento principal por el cual desde Ciudad Futura acompañamos esta norma y desde el minuto 1 empezamos a discutirla y a mejorarla, que es que busca democratizar el acceso al suelo urbano. Una palabra clave que hasta el momento no apareció en el debate. ¿Por qué? Porque busca que en un sector de la ciudad, que por su conformación histórica hay viviendas de una manzana de extensión, una sola casa, que son mansiones, por la conformación del propio barrio, o casas de media hectárea, es decir, de 50 metros por 100 metros, donde vive una sola familia. Bueno, lo que busca esta norma es que en ese lugar donde vive una sola familia, en una manzana, puedan vivir 30 familias, por ejemplo. Entonces, mucha gente que no podría vivir en ninguno de esos terrenos, si se construyen unidades más pequeñas, si se busca la manera, podría acceder a la vivienda que hoy no está accediendo. Incluso podría vivir en un lindo barrio que hoy le es imposible. Entonces, ese argumento de democratizar el acceso al suelo en uno de los barrios privilegiados de la ciudad, creo que es un elemento importante que esta ordenanza va hacia allá. Solamente construyendo más no garantiza, pero después que haya democratización, pero después hay otros elementos que van a coadyuvar a que eso sea posible. Por el otro lado, esta ordenanza busca ordenar una situación que ya se estaba dando de hecho, que con la normativa actual había determinados vericuetos donde se construían
mega emprendimientos, y esos mega emprendimientos, que son los que hoy están molestando a muchos de esos vecinos, nosotros desde acá no teníamos forma de pararlos, porque eran legales, porque no tenían que pasar por el Consejo Municipal. Entonces, esta ordenanza lo que hace es darle un marco legal, ¿para qué? Para que pasen por acá. Y esto tampoco se dijo. Para aquellos vecinos que están escuchando, todos los proyectos que sean de más de 4.000 metros cuadrados, o sea, casi media hectárea de la que hablábamos antes, tienen que pasar por el Consejo Municipal para que el Consejo Municipal lo discuta. Esa oportunidad de que venga el proyecto y que el Consejo lo discuta, no solamente es una garantía de que se cumpla el espíritu de la norma, porque lo tiene que votar la mayoría del Consejo y toda la fuerza, sino que también es una oportunidad de que los vecinos se manifiesten a favor o en contra de ese proyecto. ¿Me explico? O sea, si hay determinada zona, porque cada una tiene distintas dimensiones, no es lo mismo el impacto que pueda tener un proyecto, no sé, frente a un barrio privado, que es una avenida, un barrio privado de un lado y por el otro el terreno, que en el medio de la zona residencial. Bueno, a partir de lo que estamos votando hoy, los proyectos de mayor envergadura van a tener que pasar sí o sí por el Consejo. Eso antes no estaba. Por otro lado, se dijo que se estaban aumentando, se iban a poner edificios en el medio de la zona residencial. Eso ya se explicó que es falso. En toda la zona se mantienen los mismos indicadores, en algunos se bajan. Sí hay un lugar donde estamos dando mayor capacidad de construcción y mayor altura, que es en la avenida Jorge Newbery. Que estamos dando la posibilidad, cuando haya infraestructura en la zona, construir planta baja más 5 pisos. Ese es el único lugar de toda esta ordenanza que ahora se va a poder construir más cuando esté la infraestructura. Y que eso para nosotros es correcto, porque la avenida Newbery es una avenida de escala casi metropolitana. Te va desde la circunvalación hasta el aeropuerto y te conecta con las localidades vecinas. En toda esa zona es donde más creció la ciudad en los últimos tiempos. Es además una avenida que se convirtió de una avenida simple a un bulevar con una gran inversión estatal. Digo, eso es un gran corredor urbano y está bien que en esa zona se construya más capacidad edilicia. De hecho, contrario a lo que siempre se nos endilga de que nosotros queremos frenar el progreso de la ciudad, que no se construya, nosotros propusimos que sean más de 5 pisos. Podrían ser 8 plantas en la zona de Avenida Jorge Newbery, porque hay que generar ese gran corredor urbano y porque además es la última zona de expansión residencial de la ciudad. Sí, lo que planteamos desde el día 1 es que haciendo esta modificación en términos de normativa, estamos generando un plusvalor, porque en esos terrenos donde antes se podía construir planta baja más 2 y ahora planta baja más 5, le está generando un plusvalor a ese terreno y además le está poniendo obra pública. Entonces, ¿qué dijimos? Estamos de acuerdo en avanzar en esa sintonía si generamos elementos de captación de plusvalía específica para eso. Y eso fue una de las modificaciones que pusimos en el proyecto. Que afectamos todo lo que sea plusvalía en el noroeste de la ciudad, va a ir a un fondo específico para la urbanización de los barrios populares. Que esto también no se dijo hasta el momento y no es un dato menor. Lo que nosotros el Estado acá está generando riqueza, que eso es otro gran debate, que siempre se dice que el Estado vive de sacarle renta al sector privado. Acá es un claro ejemplo donde el Estado genera riqueza, está generando suelo nuevo desde la normativa y está llevando infraestructura como la avenida Jorge Newbery. Estamos haciendo, para que eso no sea una transferencia boba al sector privado, se capta un pedazo de esa renta a través de la plusvalía y ¿qué decimos nosotros? Tomamos la decisión política de a dónde va esa plusvalía. Y no va, como en el caso de, por ejemplo, Puerto Norte, a beneficiar al mismo emprendimiento. No estamos diciendo, con la plusvalía de los edificios que se construyan en Newbery, se va a llevar la infraestructura a Newbery. No, estamos diciendo, con la plusvalía que se genere en los edificios de Newbery, vamos a urbanizar los barrios populares. Los del entorno, que hay un montón, y los de toda la ciudad, los 112 barrios populares. Entonces, eso también es un avance y eso también es producto de haber dado el debate desde el inicio. Entonces, en el único lugar donde estamos generando una plusvalía extra, donde estamos subiendo, es en Newbery. Tenemos elementos de captación de plusvalía. Y además, lo que nosotros propusimos es que, así como tenemos elementos de captación de plusvalía, necesita la ciudad elementos de distribución de plusvalía. Ese es un debate que estamos dando con distintas fuerzas y con la Intendencia
para que dentro de pocos días la Intendencia mande un proyecto que complementa esto, que es que la ciudad de Rosario cuente a partir del futuro con un instituto, con una institucionalidad. Estamos discutiendo exactamente cuál va a ser la forma, pero que el municipio tenga un instrumento para distribuir esa plusvalía, que el municipio tenga un instrumento no solamente para diseñar la ciudad en términos de normas urbanísticas, de este juego espacial y de restricciones y promociones que decíamos, sino que puede intervenir más directamente en la construcción de la ciudad. Ese es un debate que vamos a dar antes de fin de año, que complementa este debate que estamos dando hoy. Por último, el tercer punto que quería mencionar es hacer un poco zoom out de lo que estamos discutiendo. Estamos diciendo, no es solamente Fisherton, son 950 hectáreas, o sea, son todos los barrios linderos, es el 5% de la ciudad, y esto se complementa con una ordenanza que sancionamos hace 1 año y medio, que tiene que ver con la ordenanza de las últimas tierras que están linderas a esto, que es toda la zona pegada al autódromo, pegada a Hostal del Sol, que es toda la zona de Nuevo Alberdi, que son las últimas 500 hectáreas que quedan para la expansión residencial en la ciudad. Es decir, las 950 que estamos tratando hoy, más las 500 que le dimos un marco después de 10 años de proteger esa última tierra para que sea para todos. Bueno, entre esos dos proyectos, el que votamos hoy, el que ya votamos hace 1 año y medio, estamos hablando del 7% de la superficie de la ciudad. Y estamos hablando de la última tierra que queda según código para expansión residencial, porque toda la zona del oeste hacia el sur no es para desarrollo residencial, sino que es industrial, fruto hortícola, etc. Entonces, esa es la importancia del debate que estamos dando hoy, que a veces se nos pierde. ¿Qué estamos queriendo hacer nosotros con esta norma, con la que aprobamos de Nuevo Alberdi, más con la que vamos a aprobar del instituto propio de la ciudad para desarrollar en términos urbanos? Buscando el objetivo número 1 que debería tener las normas urbanísticas, que no son tantas como se dijo antes, proteger determinadas zonas, preservar su carácter, porque a veces terminamos siendo conservadores de querer conservar determinados privilegios. El objetivo número 1 de todo esto tiene que ser el principal, que el que no tiene vivienda pueda tener un lugar donde vivir. No estamos olvidando de eso, que es lo primero y lo más fundamental, lo que está antes que el resto de todas las pretensiones que son lógicas de en qué tipo de barrio quiero vivir. Ahora, tenemos en la ciudad de Rosario un problema fundamental, que es que hay grandes porciones de la población o que viven en los márgenes absolutos, en condiciones del siglo XIX, en el siglo XXI, o tenemos un montón de sectores incluidos, pero que jamás en su vida van a poder acceder a tener una vivienda propia. Toda nuestra generación de monotributistas, digamos, de generaciones que no era como antes que uno, bueno, trabajaba, se esforzaba, no sé, tenía un título y tarde o temprano podía tener una vivienda. Eso no existe más. Entonces, ¿cómo construimos una ciudad donde podamos, fruto del esfuerzo y el trabajo y el acompañamiento del Estado, poder cumplir nada más y nada menos que con el derecho de tener un lugar donde vivir? Entonces, lo que nosotros aspiramos con todo este conjunto de normas es que en esta, que es la última oportunidad de la ciudad para diseñar la zona residencial, sea la oportunidad para un montón de sectores de poder desarrollar su proyecto de vida. Eso es lo que estamos buscando hoy acá, más allá de todas las otras discusiones. De los que no pueden jamás acceder por los mecanismos del mercado porque no tienen ni capacidad de ahorro, y también para aquellos que teniendo igual capacidad de ahorro, hoy el mercado no le ofrece una alternativa, porque Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde puede comprar un par de zapatillas en 12 cuotas, una cocina en 36 y una casa la tiene que comprar en dólares y en efectivo. Bueno, ese proyecto de vida es inviable. Bueno, ¿cómo hacemos desde el Consejo Municipal, utilizando nuestra principal potestad, que es ordenar el espacio urbano para ver qué tipo de ciudad construimos, si una ciudad hostil, donde, por ejemplo, aquellos que tienen capacidad de ahorro se tienen que ir a otra ciudad porque en Rosario no pueden acceder por el precio del metro cuadrado, o construimos una ciudad mucho más amable donde todos podamos quedarnos y desarrollar el proyecto de vida que elijamos. ¿Cómo hacer para que el que no tiene vivienda pueda tenerla? ¿Y cómo hacer para mejorar los entornos en los lugares que sí los tienen? O sea, aquellos que ya tienen su vivienda, pero puedan vivir mejor. Y acá se da un fenómeno particular, y con esto termino, en toda esta zona,
que se está generando uno de los, creo que, principales objetivos de las políticas urbanas, que lo escuchamos muchas veces, pero que después es muy difícil de realizar, que es esto de generar nuevas centralidades. ¿Cuántas veces escuchamos que las ciudades tienen que generar nuevas centralidades, que no podemos generar proyectos donde todo se dé en el centro, porque ese modelo de vida es insustentable en términos sociales, en términos económicos y en términos ambientales? Bueno, en la zona noroeste de la ciudad, por el propio desarrollo, se está dando que se está generando una nueva centralidad. ¿Qué significa una nueva centralidad? Que en una zona que está alejada del centro empiezan a aparecer equipamientos educativos, equipamientos comunitarios, equipamientos de salud, oficinas. Entonces, mucha gente que vive en ese gran porcentaje, en ese sector de la ciudad, no tiene la necesidad de trasladarse hacia el centro. Puede hacer su vida en ese entorno. Eso es un modelo de ciudad mucho más amable. Bueno, eso se está generando ahí. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos? Que esa centralidad no sea una centralidad elitista. Porque también es verdad que en los sectores donde se está consolidando es para determinado sector social. Bueno, lo que buscamos nosotros con la ordenanza que aprobamos en Nuevo Alberdi, que es pegado a esto, y con esta discusión del nuevo instituto de institucionalidad para distribución de plusvalía urbana y construcción de ciudad, es generar nuevas centralidades, un modelo de ciudad mucho más sustentable y fundamentalmente que sea para todos y para todas y no para un solo sector. Creo que hoy estamos dando un paso importante en esa sintonía y que se completará antes de fin de año cuando discutamos este nuevo marco que seguramente el intendente en las próximas semanas mandará al Consejo. Así que, nada, me parece que fue una discusión, insisto, entre gente que pensamos muy diferente, intentando tener una visión de ciudad, intentando no ceder ante las presiones de diferentes sectores particulares, y creo que es una buena norma. No sé si era la que hubiéramos enviado nosotros gobernando, pero es una norma que nos permite avanzar hacia adelante. Así que hasta acá en términos generales, después hay algunas otras cosas que si el debate continúa lo pondré sobre la mesa. Muchas gracias, presidente.